Veamos ahora el método de solucionar un sistema de dos ecuaciones de forma gráfica. Resolver un sistema de ecuaciones de forma gráfica implica trazar cada una de las dos rectas que tengo y ver el punto en el que se cruzan o en el que se intersectan. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de graficar estas dos rectas que tenemos aquí. Entonces, nos interesa buscar puntos clave o puntos que nos ayuden a trazar esas rectas y que sean sencillos de ubicar en el plano. Esos dos puntos que nos interesan para cada una de las rectas son sus intersecciones con los ejes, es decir, en donde la recta cruza al eje X y en donde la recta cruza al eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es para cada una de las rectas encontrar las intersecciones en X y en Y. Nombremos a las rectas para que nos sea más sencillo. A esta de aquí le voy a poner la recta 1 y a esta de acá le voy a poner la recta 2. Y entonces lo que voy a hacer es encontrar las intersecciones. Comencemos con la recta 1. Entonces tengo que buscar intersecciones en X e intersecciones en Y. Entonces vamos a empezar con las intersecciones en X. ¿Cómo le hago para encontrar el punto en el que la recta cruza al eje X? Lo que tengo que hacer es hacer esta otra variable igual a 0. Entonces, una vez que yo en esta ecuación sustituya y igual a 0, voy a encontrar el valor de X en donde la recta está cruzando. Entonces, si yo tomo esta ecuación y sustituyo y igual a 0, tendría que X es igual a menos 5. Entonces, en menos 5, la recta va a cruzar, pero estas dos condiciones, y igual a 0 y x igual a menos 5, nos dan un punto, es el punto de intersección. Ese punto yo lo puedo escribir siguiendo el orden en el que se escriben las coordenadas, primero x y luego y, como menos 5, 0. Entonces la recta tendrá un cruce en el eje x en el punto menos 5, 0. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero en Y. Entonces en Y lo que tengo que hacer es hacer 0 a X. Y entonces si tomo la primera ecuación y hago 0 a X, voy a tener que menos Y es igual a menos 5. Tengo el mismo signo de los dos lados, se cancelan y entonces tendría que el valor de Y es igual a 5. Entonces el punto en el que yo tendré el cruce de la recta y el eje va a ser 0,5. Observa que es muy importante escribir las coordenadas en orden. Entonces, en este caso, primero la X, luego la Y. Aquí primero la X y luego la Y. Entonces ya tengo mis dos puntos clave para esta primera recta, que son las intersecciones con los ejes y que me permitirán graficarla posteriormente. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la recta 2. Comencemos entonces con la intersección en X, que implica hacer y igual a 0 en esta ecuación. Entonces, si yo hago y igual a 0, lo que tendría sería 2x, este término se me va, igual a menos 4. Si yo despejo, tengo que pasar este 2 dividiendo, y entonces esto me da menos 2. Entonces mi primer punto de intersección para la recta 2 sería el punto, primero la X, menos 2, 0. Entonces ya tengo el primer punto de intersección en el eje X. Ahora hago exactamente lo mismo para el eje Y. Entonces en Y lo que tengo que hacer es hacer 0 a X. Y entonces tomo esta ecuación y hago 0 el término de X. Entonces este 2 por 0 se me va a hacer 0 también. Entonces todo este término desaparece. Y lo único que me queda es un Y igual a menos 4. Entonces de forma automática tengo el valor para Y.
Eso implica que el punto de intersección va a ser 0, menos 4. Entonces ya tengo para cada una de mis rectas los puntos de intersección con los ejes. Entonces ahora lo que tengo que hacer es trazarlas y ver gráficamente en el plano cartesiano el punto en el que se están cruzando. Entonces ya escribí de este lado los puntos de intersección para cada una de las rectas. Lo que tengo que hacer ahora es trazarla en el plano cartesiano. Yo les recomiendo que esta parte la hagan utilizando una hoja cuadriculada, porque tenemos que ser precisos a la hora de encontrar el punto de intersección. Entonces, si lo pueden hacer en algún programa de cómputo está perfecto, pero si lo van a hacer a mano, les recomiendo que lo hagan utilizando una hoja de cuaderno, una hoja cuadriculada. Entonces yo aquí tengo una hoja en la que puse un sistema de coordenadas. En el eje horizontal puse el eje X, en el eje vertical al eje Y, y aquí es donde voy a trazar los puntos de intersección de cada una de las rectas para poder trazarlas. Entonces voy a trazar menos 5,0, 0,5, menos 2,0 y 0, menos 4, y los voy a unir con una línea recta para trazar mis dos rectas en este plano. Entonces comencemos a trazar los puntos. Aquí puse de nuevo los puntos de intersección. A la recta 1 la escribí con color verde y a la recta 2 la escribí con color azul. Entonces vamos a trazar estos dos puntos para cada una de ellas. Entonces comenzamos con menos 5,0. En mi plano cartesiano cada uno de los cuadritos va a representar una unidad. Podríamos hacerlo diferente, pero en este caso para guiarme voy a utilizar cada cuadrito como una unidad. Entonces menos 5,0. Lo que tengo que hacer es contar menos 5, bueno, más bien 5 valores hacia la izquierda en el eje de las X y 0 valores en Y, o sea, hacia arriba, y entonces aquí tendría mi primer punto que sería menos 5,0. Y luego el otro es 0 en X y 5 en Y, es decir, sobre este eje voy a contar 5 valores positivos hacia arriba. Entonces ya tengo mis dos puntos para la recta 1. Y ahora lo que tengo que hacer es trazarla de forma que pase por esos dos puntos. Aquí ya tengo a la recta trazada. Si se fijan, pasa por los dos puntos. Entonces vemos que es una recta que sube de izquierda a derecha, es decir, que tiene una pendiente positiva. Ahora vamos a trazar a la otra para encontrar gráficamente la intersección. Para eso lo que tengo que hacer es ubicar en el plano estos dos puntos. Entonces comienzo con este que es menos 2,0. Entonces menos 2,0 estaría en este lugar y 0, menos 4. Entonces sería 0, menos 4. Entonces estoy contando 4 unidades hacia abajo en Y y 2 unidades hacia la izquierda en X. Y ahora trazo mi gráfica para encontrar el punto de intersección. Y al trazar mi segunda recta, lo que veo es que de forma automática encuentro el punto de intersección. En este caso, el punto de intersección es este de aquí. Lo que tenemos que hacer para encontrar sus coordenadas es contar las unidades en X y en Y que necesito para llegar a ese punto. Entonces, si cuento en X sería 1, 2, 3 hacia la izquierda, este valor es menos 3, y 1, 2 hacia arriba en Y sería 2 positivo. Y entonces las coordenadas del punto de intersección van a ser menos 3,2. Y entonces ya encontré de forma gráfica la solución a mi sistema. Para mi conjunto de dos ecuaciones, x igual a menos 3 y y igual a 2 solucionan ese sistema. Ahora, solo para comprobar que efectivamente esta es la solución a mi sistema, lo que voy a hacer es sustituir el valor de x y el valor de y en cada una de las ecuaciones y verificar que se cumple la igualdad.
Entonces, comienzo con la recta 1. X menos Y igual a menos 5. X sería menos 3, menos Y sería menos 2, y esto efectivamente me da menos 5. Entonces se está cumpliendo la igualdad. Ahora, en la recta número 2 tendría 2 por X, que es menos 3, más Y, que es 2, y esto debe ser menos 4. 2 por menos 3 me da 6, más 2, que efectivamente menos 6 más 2 es menos 4. Entonces veo que el punto de intersección de las dos rectas es precisamente la solución a mi sistema de ecuaciones. Veamos un segundo ejemplo de esta resolución gráfica. Entonces tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones y vamos a nombrar a la primera como la recta 1 y a la primera como la recta 2. Y vamos a obtener nuevamente sus intersecciones con los ejes. Entonces, para la recta 1, si yo quiero encontrar la intersección en X, lo que tengo que hacer es hacer a Y igual a 0. Entonces, en este caso, si yo hago a Y igual a 0, este término se me va y me queda simplemente que X es igual a 6. Entonces, el punto de intersección va a estar en el valor de X, que es 6, y el valor de Y, que es 0. Y ahora hago lo mismo, pero para Y. Entonces, en Y, lo que tengo que hacer es igualar a 0 a la variable X. Entonces, si yo igualo a 0 a la variable X, este término se me va y entonces me queda simplemente Y igual a 6. Entonces, el punto de intersección sería primero la X y luego la Y. Sería 0,6. Entonces, ya tengo mis dos puntos de intersección para la recta 1 y hago exactamente lo mismo para la recta 2. Entonces, las intersecciones en X las obtengo haciendo Y igual a 0. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer 0 es este término de aquí. Entonces, yo tendría 5X, esto se hace 0, igual a 12. Entonces, despejo el valor de X y entonces tendría 12 quintos. Entonces, si se fijan, ya no nos salió un número tan bonito como estos, pero no importa, ahorita lo vamos a trazar y vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, el punto de intersección sería 12 quintos, 0. Si les resulta más sencillo, pueden convertir este número a un número con punto decimal. Yo lo voy a dejar así. Y vamos a continuar con la intersección en Y. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar a 0 a la variable X. Y entonces este término de aquí se me haría 0 y me quedaría solamente menos 4Y igual a 12. Despejo este signo, lo pasé también para acá y entonces voy a tener que 12 entre 4 es 3, pero considerando el signo me va a quedar menos 3. Y entonces mi punto de intersección en este caso sería 0, menos 3. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es trazarlo en el plano cartesiano y encontrar gráficamente el punto de intersección. Ya tengo aquí mi plano cartesiano, les decía, les recomiendo hacerlo en una hoja cuadriculada y además ya puse los puntos de intersección de la recta 1 y de la recta 2. La recta 1 la trazaré con verde y la 2 con color azul. Entonces comienzo a trazar mis puntos de intersección. El primero es 6,0. Entonces tengo que poner el punto 6 unidades a la derecha en el eje X. Entonces cuento 2, 4, 6 unidades y este sería el punto 6,0. Y ahora mi segundo punto es 0,6. Entonces 0 en X quiere decir que está solamente en el eje Y y 6 unidades positivas, o sea hacia arriba, en el eje Y. Entonces, ahí estaría mi segundo punto
de la recta 1. Y ahora lo que tengo que hacer es trazarlos con mucho cuidado, de preferencia con una regla, y asegurarme que la recta pasa por esos 2 puntos. Entonces aquí ya tracé mi recta 1, que es esta línea verde que pasa por estos 2 puntos. Ahora lo que me resta hacer es trazar la recta 2 que pasa por estos 2 puntos. Entonces el primer problema que veo es que aquí tengo una cantidad fraccionaria. Entonces, como les comentaba, lo que podemos hacer es pasar esta cantidad a un número decimal, que es 2.4, y trazarlo en mi plano cartesiano. Lo ideal sería que utilizáramos hoja milimétrica, pero por la situación en la que estamos quizá es difícil para algunos conseguirla. Entonces lo voy a hacer yo con esta hoja de cuaderno y voy a trazar este punto un poco, digamos, al tanteo, ¿vale? Entonces otra forma de hacerlo es con algún programa de cómputo como GeoGebra, en el que se pueden trazar fácilmente las rectas y se conocen 2 puntos por los que pasa, y ver gráficamente ahí la intersección. Pero por el momento lo vamos a hacer así. Entonces mi primer punto sería este, 2.4,0 o 12 quintos, y después tendría que trazar este punto que es 0, menos 3. Entonces 0 en X y 3, pero en los negativos en Y. Entonces aquí sería, si cada cuadrito es una unidad, sería el 0, menos 3. Y ahora tengo que trazar una recta que pasa por estos 2 puntos. Entonces al trazarla directamente me sale el punto de intersección. Entonces en este caso, si yo cuento las unidades para saber las coordenadas del punto de intersección, tendría 1, 2, 3, 4 en X y 1, 2 en Y. Entonces el punto de intersección es 4,2, por lo que X igual a 4 y Y igual a 2 resolverían mi sistema de ecuaciones. Noten que cuando hago este proceso en una hoja de cuaderno es un poco más complicado, y en el caso en el que nuestros puntos no fueran bonitos como estos, sino que tuvieran cantidades fraccionarias, empieza a ser un poco complicado, porque puede ser que también el punto de intersección sea un valor fraccionario, que no sea como en estos casos que elegí, en el que son unidades enteras. Entonces este método se puede utilizar para los problemas que estamos viendo, pero si necesitáramos mucha más precisión tendríamos que hacerlo, les comentaba, o en hoja milimétrica o con un programa que nos permitiera tener mucha más precisión. Entonces, solo para confirmar que efectivamente ese es el punto de intersección, voy a sustituir esos valores en las ecuaciones de mis 2 rectas y ver que efectivamente se cumple la igualdad. Para verificar que este punto que encontré efectivamente es la solución, voy a sustituir los valores X igual a 4 y Y igual a 2 en las ecuaciones de mi recta y ver que se cumplen las igualdades. Entonces para la primera tendría X, que es 4, más Y, que es 2, y esto debe ser igual a 6. Efectivamente, 4 más 2 es 6, entonces para la primera recta se cumple la igualdad. Ahora para la segunda tengo 5x, que es 4, menos 4y, que es 2, y eso debe ser igual a 12. 5 por 4 me da 20, 4 por 2 me da 8, y efectivamente 20 menos 8 es igual a 12. Entonces se cumple la igualdad para las 2 ecuaciones, por lo que puedo afirmar que este punto, con estos valores, X igual a 4 y Y igual a 2, son la solución a mi sistema de ecuaciones de primer grado. Entonces, con estos 2 ejemplos, les muestro la forma gráfica de obtener la solución a un sistema de 2 ecuaciones de primer grado. Les recuerdo que esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Si tuviéramos ecuaciones más complicadas y puntos más complejos, a lo mejor sería difícil, incluso si el punto de la intersección tuviera valores fraccionarios, quizá no sería tan preciso este método así como se los estoy mostrando. Pero para los ejemplos que estamos viendo en las notas y en la tarea, con esto nos es suficiente.